Primeramente te damos gracias porque nos permites estar aquí una vez más para poder escuchar tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú has preparado, Señor Jesús, algo especial para nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por la vida de esta persona, Señor Jesús, este pastor que nos va a compartir el día de hoy, Señor Jesús. Se tú bendiciendo su vida, se tú hablando a través de él, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí y por las familias, Señor Jesús, representadas, Señor. Sé tú, Señor Jesús, poniendo, Señor, el carbón encendido de tu altar en los labios de este pastor, Señor Jesús. Y ayúdanos, Señor Jesús, a discernir. Sé tú trabajando en nuestro corazón. Prepara la tierra, Señor Jesús, para que esta semilla que va a ser plantada pueda crecer y dar fruto, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, adelante. Hola chicos, es un honor estar aquí con ustedes, es un privilegio. Muchas gracias por la invitación. Le decía a Victoria, es una labor hermosa la que están haciendo. Es un trabajo hermoso el que hacen. Nosotros estamos aquí ahorita pastoreando en Chihuahua, mi esposa Dara y yo. Y ni el chiste, juntamos la cantidad de personas que son aquí en reuniones en línea. De verdad es algo muy hermoso. Yo cuando recibí la invitación pensaba en qué compartir con ustedes y me quedaba claro algo. Tienen muchas personas y están rodeados de gente que sabe darles profundidades, sabe darles palabra. Pero preguntando qué compartir con ustedes, me venía a la mente algo, y es que también he formado parte de ser un joven cristiano, ser un joven con un contexto completamente secular, que quiere dedicar su vida a Dios, que quiere tomar tiempos para Dios, y más importante aún, que es en la iglesia en la que estamos, que es una iglesia bien especial. ¿Por qué? Porque llegan personas nuevas a la iglesia y les digo, aquí somos locos, hermano. Aquí estamos locos. Y algo quiero compartir de eso. ¿Por qué? Porque usualmente, no sé, yo creo que ustedes han visto, hay muchas denominaciones de cristianos. Hay muchísimas, de verdad. Y todos tienen sus virtudes. Sin embargo, últimamente ha surgido como una ola de odio hacia los movimientos pentecostales, hablando de que las iglesias pentecostales son iglesias de gente ignorante, de gente emocionalista, sentimentalista, que no estudian la palabra de Dios. Entonces, realmente creo que como jóvenes, como cristianos evangélicos, precisamente pentecosteses, necesitamos reafirmar esta identidad. Yo quiero que vayamos a 1 de Pedro 3:15. Dice así la palabra de Dios: sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En cada uno de nosotros hay una esperanza. Cada uno de nosotros creemos algo en específico. Y dice aquí Pedro,
Estad siempre aparejados o listos, preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de aquello en lo cual creemos, en lo cual está nuestra esperanza. Y yo sé que muchos de nosotros puede haber aquí, y veo hijos de pastores, chicos que ya llevan mucho tiempo en el mensaje. No sé si hay personas muy nuevas, recién convertidas, no sé, pero realmente yo ahorita le voy a decir esto a quien ya lleva cierto tiempo. ¿Cuántos de ustedes, chicos, en algún momento han tenido dudas, genuinas dudas, no de la existencia de Dios, no hablando de la existencia de Dios, sino hablando de por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos, por qué tenemos la liturgia que tenemos, el orden de la iglesia que tenemos, por qué cuando, por qué se unge, por qué se habla en lenguas, por qué se van a las raíces hebreas, por qué se van a las raíces griegas, por qué de cada cosa. ¿Qué de lo que hago está mal? ¿Qué de lo que veo está bien o está mal? Y muchas de estas cosas, genuinamente sé que muchos se las han preguntado. Pero también muchos de nosotros hemos tenido respuestas que realmente no han sido las ideales. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos de nosotros seguramente hemos tenido respuestas como, así es y ya. No necesitas saber por qué. O no vamos a entender por qué. O no puedes preguntar ese tipo de cosas. Realmente estoy convencido que el andar en el camino del Señor Jesucristo no está peleado, no discrimina la idea de ser una persona crítica. Escuchen bien esto. Y yo sé que muchos de ustedes han tenido esa comezón en su cerebrito de que muchas veces han dicho, es que ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué realmente hay cosas que entiendo desde el lado espiritual, pero no entiendo desde el lado racional y lógico? La respuesta fácil sería, pues que así es, y Dios no se limita a nuestra lógica, y Dios no se limita a nuestro razonamiento. Pero también dice la palabra, y vamos ahí a Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Es nuestro racional culto. No dice irracional. No dice que es algo que va a salir completamente de nuestra razón y va a escapar completamente del intelecto de cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes son personas muy inteligentes, personas muy capaces, personas con un intelecto bueno. ¿A qué me refiero con esto y por qué estoy hablando de esto? Porque entonces muchas veces a nosotros nos han querido tranquilizar con el, pues es que así es, o sea, tú no vas a entender el ámbito espiritual, tú no vas a entender esto con tu mente, con tu entendimiento. Sí hay muchas cosas que van a escapar de nuestro entendimiento y eso tiene que quedar claro. ¿Ustedes creen que vamos a lograr entender la plenitud de Dios en esta vida, en este tiempo? No, pero vamos a tener la eternidad para hacerlo. Yo ahora estoy tomando un estudio, estamos dando un estudio en la iglesia acerca del Espíritu Santo. Y algo que hablábamos era cómo, aunque no vamos a entender la plenitud de Dios, nos acercamos un poco, queremos acercarnos un poco a entender a Dios. ¿Y cómo lo vamos a entender? Lo vamos a entender bajo nuestras
nuestros conceptos que entendemos. Por ejemplo, ustedes han escuchado cosas como que el aspecto femenino y el aspecto masculino de Dios. ¿Quiere decir que es hombre o es mujer? No, pero ¿por qué usamos estos conceptos? Porque son los que nosotros entendemos. Y basados en lo que nosotros entendemos, vamos a alcanzar a vislumbrar una pequeña parte de lo que es el carácter de Dios. Si ustedes ven las revelaciones que tienen, por ejemplo, Juan en el Apocalipsis, las que tiene Ezequiel, las que tiene Isaías, las que tienen muchos de los profetas de la Biblia, cuando ven algo dicen, y esto que vi era como algo así, era como esto otro. No dice, era tal cual esto. ¿Por qué? Porque imagínense ver algo del ámbito divino, del ámbito de Dios. ¿Creen que vamos a entenderlo? No lo vamos a entender. Como seres humanos moriríamos al ver algo así. Sin embargo, el Señor permite que con nuestro conocimiento podamos alcanzar a vislumbrar un poquito de lo que Él es. ¿Ok? Entonces, no sé cuántos de ustedes tengan, por ejemplo, conocidos cristianos, pero que no son pentecostales. Tal vez bautistas, tal vez no sé, metodistas, incluso católicos, y que realmente ustedes dicen, pues, no puedo explicarle lo que yo hago en mi iglesia a él. O sea, si llevo a alguien y me pide razón de estas cosas en las que creo, es más fácil decirle, pues no lo vas a entender, lo tienes que experimentar, ¿no? Hasta testigos de Jehová. Bueno, ahí tendría que ahí hay un ortodoxos. Específicamente testigos de Jehová, pues no los llamaría hermanos, no creen en Jesucristo. Y eso es vital para la salvación. Primos, dice Nata. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ¿cuántos realmente hemos tenido esa cosquilla de saber, esa comezón de saber? Sin embargo, nos ha frenado mucho el miedo de tal vez me estoy preguntando demasiado. Tal vez Dios está enojado conmigo porque me pregunto esas cosas, porque cuestiono esas cosas. Y créanme, Dios no se molesta. Dios no se molesta de esas cosas. Nos molestamos los seres humanos cuando nos cuestionan. Pero el Señor no. Cuando Jesús estuvo en carne en este mundo, usó algo que en filosofía se le llama mayéutica, que es preguntarle a la otra persona para que se den cuenta que dentro de ellos mismos hay verdad, hay acceso a la verdad. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Muchas veces les preguntaba, él sabía la respuesta perfectamente. Sin embargo, les preguntaba, ¿para qué? Para echar a volar la capacidad de pensar. El Señor nos dio la capacidad de cuestionar, la capacidad de pensar. Yo creo que a todos aquí, ¿verdad? Yo soy una persona con mucha comezón en mi cerebro. Así, yo le llamo así. Que siempre escucha algo, por ejemplo, a lo mejor algunos se van a identificar conmigo porque algo de esto hablaba con la hermana Vale. Y la hermana Vale me decía, es que antes uno les hablaba de Leviatán y creían. Ahora a los jóvenes uno les habla Leviatán y es como, bueno, pero ¿y qué más? ¿Leviatán qué? ¿O de dónde salió? ¿O por qué nada más se nos habla tan poco de Leviatán? O muchas cosas. ¿Por qué? Porque la juventud viene con esta cosquilla del saber. Y ustedes, ¿qué me dirían? ¿Está mal?
¿Está mal que tengamos esto? No. Sin embargo, creo que el Señor puede ser también dentro de eso soberano. Soberano dentro de las preguntas que nos hacemos, de los cuestionamientos que nos hacemos. Y voy a ir a un ejemplo porque quiero que más que un mensaje, digamos, profundo, sea una especie de ayuda a ustedes, porque yo he pasado por momentos en los que se me ha cuestionado desde otros puntos de vista teológicos, se me ha cuestionado, a ver, ¿qué onda con esto? Y he tenido que saber dar razón de esto. Y voy a tocar un punto muy importante en cuanto al Pentecostés. Pero primero vamos a hacer un breve resumen y aquí nos vamos a dar cuenta de qué tanto nos conocemos. ¿Cuándo surge el movimiento Pentecostés? O nosotros somos más de la idea de, pues yo de la hermana Hicks para acá. Yo de la hermana Esparza para acá y es toda la historia que sé. ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Cuándo surge el movimiento Pentecostés? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se ha ido más allá? A ver, Adriana Osornio. Hola, pues yo tengo entendido que todo viene como después de Martín Lutero, fue dada la revelación, o sea, como poco a poco, ¿saben? O sea, como después de la iglesia luterana fue como de, pero es que Jesús no se bautizó cuando era bebé, entonces tenemos que bautizarnos más grandes, no sé, y ya, los bautistas, y ya así fue recuperándose todo lo que, pues la doctrina y todo lo que es la verdad. Ok. Aquí está. Aquí pusieron en un avivamiento en Estados Unidos, en Azusa. Efra, no se vale. Tú eres mi congregante. Lo buscó en ChatGPT. A ver, los dos puntos de vista son válidos. Realmente el movimiento como tal Pentecostés nace del avivamiento de la calle de Azusa en Estados Unidos a principios de 1900. Este avivamiento incluso llega a hablar de él la hermana Hicks. El movimiento del que sale la hermana Hicks es un movimiento pentecostés que surge del avivamiento de Azusa. Y por ejemplo, tocando este tema, hace poquito salió un influencer a decir que las iglesias pentecosteses, evangélicas pentecosteses, habían sido un movimiento surgido por idea de Estados Unidos, que a través de la CIA dijeron, queremos adoctrinar gente. Diego Rusarín, exactamente, Diego Rusarín dijo eso. Lamentablemente, mucha gente que no conoce la historia de la iglesia llega a creer este tipo de cosas. No, la CIA no inventó el movimiento evangélico pentecostés. Nosotros venimos de mucho antes. Y hablando de mucho antes, decía Adriana, desde los luteranos, desde Martín Lutero. Sí, podemos decir que desde Martín Lutero. ¿Nata? Sí, bueno, no sé, yo tengo entendido que, o sea, hablando del movimiento pentecostés, pues yo siento que desde el sentir, ¿no? El Espíritu Santo, cuando descendió en el monte, ¿no? Exactamente. Ya como, sí, exacto. El nombre como movimiento histórico nace en 1900, pero nosotros creemos que realmente la iglesia primitiva era más como nosotros que como la iglesia católica. Y justo ahorita voy a tocar un punto
hablando de esto, porque a lo que yo quiero entregarles un poquito de material es acerca del hablar en lenguas, porque hay mucho ataque al tema de hablar en lenguas. Hay burla desde muchos ámbitos cristianos a los pentecosteses por hablar en lenguas. Sin embargo, nosotros como pentecosteses creemos que el don de las lenguas es necesario y es consecuencia de ser bautizados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han tenido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas? Y perfecto. Y muchas veces pudiéramos decirle, a ver, ¿lo pudieras explicar? No, es algo inexplicable. Pues se puede explicar para quien necesite explicación. Entonces, ¿qué sucede? Sí, desde Martín Lutero, sin embargo, ahí hay una cuestión que hay un poquito de confusión. ¿Sabían que Martín Lutero todavía creía en el bautismo de infantes? Él no estaba de acuerdo con bautizar adultos. Él incluso en su comentario a la carta de los Gálatas, el comentario de los Gálatas de Martín Lutero, llama herejes y satánicos a los anabaptistas, que son los que bautizaban adultos. Nosotros somos anabaptistas. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a Hechos 2, versículo 1. Y es más, vamos a Hechos 1, versículo 8 primero. Dice más, recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay varias palabras que me mueven mucho aquí. La primera es virtud, que es la palabra dinamis o dunamis. ¿A alguien le suena algo? ¿A qué le suena? Como a poder. Ajá. Tiene que ver con poder, con fuerza, con habilidad. Una palabra que viene exactamente de dinamis o de dunamis es dinamita. Y a mí me fascina saber esto porque digo, realmente los pentecosteses lo tomamos así. Como que cuando llega el Espíritu Santo en su forma de águila, porque cuando llega con paloma es otra cosa, nos hace llorar y tirarnos y moquear mucho, pero cuando llega como águila, es para nosotros dinamita pura, es una explosión, es fuego, es movimiento, es ruido, es todo esto que nos da una demostración de poder. Y esa es la palabra para virtud. Dice, del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Esa es otra palabra que viene del griego martus. Y quiere decir un testigo en el sentido legal, en el sentido histórico, en el sentido ético. Es aquel espectador de cualquier cosa, de X cosa. Pero otra palabra que viene de martus es mártir. Y eso quiero que lo tomemos, lo abracemos. Y es que cuando el Señor nos llama a ser testigos, realmente no es una tarea sencilla.
Y a mí, yo siempre he sentido ahí como que cierto rechazo a cuando, por ejemplo, uno llega y dice, bueno, es que seguir al Señor no es fácil, y llega alguien y dice, no, claro que sí, si amas al Señor es muy fácil. No, no es fácil. No es fácil, a lo mejor para eh, no sé, alguien perfecto es fácil, pero para mí no es fácil. No es fácil seguir a Jesús. No es, y aquí Marcus, que es testigo, que también es mártir, me habla de un dolor que va a venir al momento de defender, al momento de poner de ponerme entre lo que muchos dicen y lo que me dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, yo sé que muchos de aquí tienen familia completamente cristiana, pero algunos no tendrán una familia completa cristiana. Son los primeros que nos dicen cosas y son los que más nos duele que nos digan cosas. No es fácil, pero bueno. Vamos a Hechos 2:1. Ahora sí. Y dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Ok, este va a ser un fundamento para los pentecostales, pero también va a ser de donde muchos retractores saquen y digan, a ver, dice aquí que el Espíritu les daba que hablasen en otras lenguas, pero las personas que estaban alrededor, que escuchaban, hablar en sus propios idiomas. Entonces, ¿cómo eran las lenguas en ese momento? Hola, amigo Oscar. Dios te bendiga, pastor. Podría ser, bueno, lo que yo logro entender es que si dice que eran sus propias lenguas, era como que, no sé, otro idioma, el idioma de cada uno de ellos. Ajá, exacto. Sí, entonces, muchas gracias. Entonces, va a haber muchas personas que digan, ok, tú dices hablar en lenguas. Dices que es un factor básico, clave para el hecho de ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo sabemos que estás hablando en lenguas si no estás hablando en un idioma que alguien pueda entender? ¿Verdad? Y realmente podríamos decir, pues es un argumento fuerte. Fuerte sí, mas no contundente. Y es que hay muchas cosas que tenemos que entender que no sabemos del todo, porque realmente no se nos dejan claras en el texto bíblico. ¿A qué me refiero con esto? El texto bíblico nos está diciendo que las lenguas fueron repartidas, ¿verdad? Nosotros no sabemos si estaban hablando en lenguas angelicales, como dice Pablo, y que sin embargo otra obra que estaba haciendo el Espíritu Santo en el mismo momento que a ellos le estaba dando a hablar en lenguas angelicales, era que cada uno de los que estaban alrededor pudieran entenderlo en su propio idioma. ¿Por qué será el Señor así que nos deja esas cosas? Muchas veces nos deja cosas así. Sin embargo, hay otra cosa que el Señor hace con su palabra, y es que su palabra se va explicando. Una porción explica otra porción.
y usaba mucho la hermana Hicks este texto que dice renglón sobre renglón, línea sobre línea. Y vamos entonces, porque yo nunca había visto este texto y cuando lo vi para mí fue una bomba de verdad. ¿Por qué? Porque muchas personas también dicen, bueno, el propósito de que ellos hablaran en otras lenguas era el evangelismo y nada más. ¿Por qué? Porque al hablar en otras lenguas tuvieron la capacidad de llegar a almas que no hubieran entendido de otra forma. Y al ver el milagro de que cada una de sus lenguas estaba siendo pronunciada, pues ellos se acercaron con esa muestra de poder, entendieron lo que se les estaba queriendo decir y entonces, por lo tanto, ¿cómo se llama? El don de lenguas no es más que para evangelismo. ¿Ustedes qué creen de eso? ¿Creen que solo son las lenguas solo sirven para evangelizar? ¿No? ¿Y cómo me podrían decir que no es solo para eso? ¿Por la experiencia? Ok, exacto. Pero aquí yo quiero decirles algo. Hay algo por lo cual se nos critica mucho. Y yo no quiero que se entienda, yo quiero que se entienda de la mejor manera lo que estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque yo no les estoy diciendo, tenemos que caerles bien a ellos. No. Tenemos que convencerlos a ellos. No. Pero realmente, si alguien me está diciendo, no sé, si yo considero que así estoy peinado y salgo y alguien me dice, oye, no te peinaste hoy, ¿verdad? Ah, no, sí me peiné. Ah, okay, no, pensé. Y luego sigo caminando y otra persona me dice, oye, te ves bastante despeinado hoy. No, pero sí me peiné. Ah, ok, está bien. Pues algo me tiene que causar ruido. Yo sé que estoy peinado, pero se ve otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Que los pentecostales muchas veces caemos en el error en solo basar nuestra doctrina en la experiencia. Y sabemos que hay una balanza. Experiencia, la práctica, pero también la teoría. Y muchas veces aprendemos mucho, pero no lo ponemos en práctica. Y a veces ponemos cosas en práctica, pero no entendemos de dónde vienen. Entonces, yo les voy a decir algo, y esto lo compartí en la iglesia, y de verdad es algo que usualmente se nos critica mucho por ser emocionalistas, por basarnos en las emociones y por basarnos en la experiencia. Les voy a decir algo. ¿Qué hizo el endemoniado gadareno? Él quería seguir a Jesús. ¿Pero qué le dijo Jesús? No vas a venir conmigo, te vas a quedar aquí y vas a compartir. ¿Compartir qué? ¿La teoría? No, la experiencia, lo que él había pasado, con lo que él vivió. ¿Qué pasa con la mujer samaritana? Que le dice, sed tengo, y le ofrece agua, y luego le dice, si bebieres de esta agua que yo te doy, nunca más volverías a tener sed. Y le dice, 5 maridos has tenido, más el que tienes ahorita no es tu marido. Y le empieza a decir muchas cosas. Y ella dice, ¿de verdad que eres el Mesías? ¿De verdad que tú eres el elegido de Dios, el enviado de Dios? ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Anda, ve y dile a todos. ¿La experiencia no es válida bíblicamente? Claro que es válida. Claro que es válido todo lo que tú has sentido en esos servicios que dices, este servicio me cambió la vida. Claro que tiene un valor, pero también viene el otro lado. Otra cosa te voy a decir, y es que también es válido la emoción. Mucha gente dice, los cristianos pentecosteses son muy emocionalistas, los carismáticos son muy emocionalistas. Lloran no porque estén sintiendo el Espíritu Santo, sino porque la canción, los acordes de la canción están bonitos, están nostálgicos y te hace sentir bonito, aunque no sepas de Dios, aunque no conozcas a Dios. Y yo les decía algo a la iglesia y era, ¿y si sí, qué? ¿Cuál es el problema? ¿No hizo Dios mi naturaleza también con emociones?
¿Y no puede ser capaz el Señor mismo de ministrar mis emociones? Claro que sí. Entonces, realmente podemos usar la experiencia y la emoción. El Espíritu Santo es el que puede cambiar mi lamento en alabanza, mi lloro en alegría, mi dolor en placer. Él es el que puede hacerlo. Y eso tiene que ver con las emociones. Ahora, yo quiero que vayan a Hechos 10 para terminar. Hechos 10, 45. Dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí se derrumba el argumento de que las lenguas solo son para evangelismo. No. Aquí también se derrumba el argumento de que las lenguas serán lenguas conocidas. Tampoco. Entonces, yo les quiero animar a algo. La Biblia tiene respuesta para muchas cosas. Para todas esas preguntas que te ha dado cosquilla el saber. Para todo aquello que te has preguntado, que has dicho, es que no sé qué onda con esto. Yo he pasado por eso. Y créeme, cuando llevas también tus dudas al Señor, el Señor no te responde con un simple, porque así es y ya. Porque el Señor no es autoritario en ese aspecto. Y el Señor nos ha dado la sabiduría. La sabiduría, sabemos que la sabiduría de la cual habla en Proverbios 8, ¿quién es la sabiduría? Es Cristo, es el Hijo. Y el Hijo nos ha sido dado, es nuestra herencia. Cuando entendemos eso, dice, todo aquel que sea falto de sabiduría, dice, demándela, pídala. Demandar es exigir. Y el Señor es fiel en darte eso que tú necesitas, esa sabiduría que tú necesitas. Yo quiero animarte a que como lo estás haciendo aquí, porque de verdad esto es hermoso lo que están haciendo, de verdad te sientas con la confianza plena de defender lo que tú crees, no simplemente desde la emoción, sino también desde la razón, desde el conocimiento. Se puede hacer. Dice, sin embargo, dice con mansedumbre y con reverencia, siempre con humildad. No con un yo sé más que tú, yo soy mejor que tú. No. Pero usando la experiencia, sí, pero también el conocimiento teórico, porque también nos lo ha dado el Señor. Entonces, realmente algo tan hermoso como las lenguas y tan debatido y tan cuestionado, podemos ver que la palabra de Dios nos muestra cómo las lenguas son algo que puede pasar y debe pasar en nuestros servicios. De verdad, les animo a que defiendan. En términos de IMEC se los dirían de otra manera. Lo decía el hermano Jonathan Wright en un congreso hace como 3-4 años, decía, hay que defender el nombre que ha sido dado a nosotros. Ok, algo ha sido dado a nosotros, tenemos que defenderlo. Defenderlo no simplemente con nuestra emoción, con nuestra experiencia, sino con todo lo que esté a nuestra mano por hacer. Dice Eclesiastés o Proverbios, no recuerdo, todo lo que esté a tu mano por hacer, eso haz, según tus fuerzas, porque cuando ya no estemos aquí, nada podremos hacer. Entonces, qué bueno que lo que está en su mano por hacer, que es reunirse en este medio, proclamar el nombre del Señor por este medio, lo están haciendo. Les felicito
y espero que hayan aprendido algo. Les digo, no sentí el irnos a lo profundo, a lo alto, sino a lo aterrizado, lo práctico en nuestras vidas, que muchas veces sé que tú tienes dudas, gente te cuestiona y debemos saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias por invitarme. Vamos a orar, chicos. Vamos a orar para terminar el devocional. No sin antes mencionar, Dios es tan bueno, es tan fiel como yo anoté aquí, que el Señor es fiel en darte lo que tú también demandas. Porque sí, ciertamente sí. Muchas veces a mí mi papá nos dijo, una de las muchas cosas que nos dijo es que las lenguas, cuando tú no sepas qué decirle a Dios, las lenguas sí saben, el Espíritu sí sabe cómo hacerlo. Cuando tú no sepas cómo orar, quizás no sabes, dices, es que quiero orar, quiero llorar, y no sabes, las lenguas sí saben, porque es ese puente en el que es esa herramienta que Dios te dijo, ok, mira, tú no sabes pedir por ti, pero mi espíritu sí sabe, déjalo fluir. Y qué hermoso. Entonces, vamos a orar, chicos, ¿vale? Inclinen su rostro, cierren sus ojitos y digan a Dios todo eso, todo lo que quizá no saben hacerlo, no pueden decirlo. Señor Jesús, venimos delante de ti, Padre, dándote gracias, llenando, Señor Jesús, nuestra habitación de gratitud. Dándote gracias por lo que tú pones, Señor amado, por lo que tú haces, por lo que tú estás haciendo en este grupo, en esta familia, Señor. Porque no solo somos jóvenes que decidimos unirnos, no, somos una hermandad, una familia que estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer por nuestro hermano, Señor amado. Y en esta noche hemos aprendido, Señor Jesús, la importancia de defender, que sí se vale cuestionar y que tú no te molestas por tener esas dudas, pero también podemos venir a pedir sabiduría porque tú eres el que la da, tú eres la sabiduría misma. Te damos muchas gracias, Señor amado, porque dentro de tu plan perfecto tú pusiste este tema y tú pusiste a tu siervo, Señor Jesús. Tú pusiste en su corazón hablar de esto, Señor amado, porque ciertamente en estos tiempos tenemos que entender la importancia de defender lo que creemos, de defender lo que tú has dado, de defender todo aquello que tú has dado. Y no se trata de venir y decir yo sé más que tú, no, porque debemos de tener mansedumbre, humildad, Señor Jesús, y reverencia para hacerlo, pero tú nos has dado, nos estás dando herramientas nuevas para poder venir delante de quien sea, Señor amado, y recordar la importancia de defender lo que creemos, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor amado, por esas herramientas tan hermosas que nos has dado para poder venir delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Tú eres bueno y eres justo. Te damos muchas gracias por estos tiempos que tú nos has dado. Gracias por cada joven que entró. Gracias por cada corazón que estuvo dispuesto a escucharlo. Gracias por cada oído atento que estuvo como canasto recibiendo el pan, recibiendo ese maná que tú tenías para nosotros. Gracias por tu siervo, Señor, por su corazón dispuesto a trabajar, por ese corazón dispuesto a poner una pequeña porción que claramente tú le has dado, pero venir a dárnoslo a nosotros, Señor Jesús. Te damos muchas gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo amado. Amén, amén.